Bienvenidos al sexto episodio de Infancia sin Límites. Y hoy tenemos el honor de estar con dos compis súper especiales, expertas de fisioterapia respiratoria, Laura Martínez y Paula Camarero. Hola chicas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Patri y Elena? Encantadas de estar aquí. Qué alegría de que estéis por aquí. También presentaros, por supuesto, que hoy también estamos por aquí Elena Fernández y Patricia Ostariz. Así que nada, que es un placer gigante teneros por aquí. Las chicas Lauri y Pauli han abierto justo hace poquito una consulta, Clínica Respiro en Pozuelo, que bueno, ya la conocemos y es maravillosa la consulta. Así que nada, vamos a ver si podemos contar un poquito más de todos estos mocos, que ahora mismo creo que estamos en la época más fuerte y que todas nuestras familias y todos nuestros círculos se informen bien de lo que le puede ocurrir a sus peques y sobre todo saber cómo gestionarlo. Así que yo creo que, chicas, podemos empezar hablando un poco de cómo está este año los mocos, esos picos, esas bronquiolitis, esas gripes. Contadnos. Bueno, pues ahora estamos en el pico de bronquiolitis y gripe, estas semanas, sobre todo noviembre y diciembre. Y bueno, pues con muchos peques en consulta, sobre todo lactantes, que es lo que los peques que más riesgo tienen, ¿no? Con la vacuna de VRS, chicas, ¿habéis notado algún cambio? ¿Tenemos menos bronquiolitis en consultas, menos ingresos? ¿Cómo habéis notado? Yo, por lo que me cuentan a nivel hospitalario, que tengo compis, sí que ha habido disminución drástica de los ingresos de los lactantes. Así que, bien por esto. A tope. Todos a vacunar, por favor. Es maravillosa esa noticia. Y el caso es que, bueno, todavía siguen cogiendo bronquiolitis. O sea, esto no te exime de cogerla, ¿no? Lo que pasa es que la gravedad cambia. Entonces, claro, ahí estamos nosotros, los fisiorespis, pues para intentar aliviar esa severidad que tenga, que ya no es severidad, lo que digo, que ha cambiado totalmente la vacuna. Y lo maravilloso es que te cuentan las mamis que según nacen, ¡pum!, vacuna. O sea, es nada, ni un día. Súper rápido. Debería de ser así. Sí que es verdad que yo creo que todavía también queda ahí como ese miedo, ¿no?, a esa vacunación, que hay veces que algunas familias te preguntan, ¿no? Pero yo creo que, o sea, tenemos que vacunar y disminuir todos esos cuadros clínicos tan graves. A raíz de lo que dices, el otro día me viene una mami que es enfermera en el Gregorio Marañón y me comentó eso, trabaja en la UCI de neonatos, y me dijo eso, que había caído drásticamente los ingresos, pero que, bueno, pues que había madres, padres, pues que no querían vacunarles y, bueno, y ahí estaban esos casos justos en la UCI. Entonces, bueno, ver un poco la positividad de una vacuna que al final sea algo leve lo que pases, aunque pases una bronquiolitis, que lo pases de forma leve, que no tengas que ir a la UCI. Entonces me lo contaba la madre como ahora están arrepentidos de no haberla vacunado, ¿no? De no haberle vacunado. No le pregunté ni sexo ni nada, dije, pero me lo contaba y yo dije, joder, qué bien, qué alegría, pero mira, estos casos todavía están ahí, así que animo a que se vacune sí o sí. Al 100%. Que lo importante es que la vacuna de la VRS se lleva poniendo muchos años, que no ha surgido este año por primera vez. La VRS se empezó vacunando en niños con prematuridad, sobre todo en niños nacidos antes de las 33 semanas, porque se consideraba que era una población de mucho más de riesgo, claro. Y actualmente se están poniendo en todos los nacidos desde el mes de abril de 2023. Y también en los niños menores de 2 años de riesgo, ¿no? Que al final es una vacuna que, aunque ahora está resurgiendo más porque se le están poniendo a más peques, pero que lleva poniéndose muchos años, ¿no? Que de momento no se ha visto en ese sentido otra controversia con ella. Iba a aportar también justo que ya es vacunar a todos los peques y luego todos los peques juntos, ¿no? Crear esa inmunidad, ¿no? Al fin y al cabo, porque al final no es individual, ¿no? Sino que es en equipo en todos estos focos de escuelas infantiles, colegios, que es un foco súper grande. Yo creo que hablamos de la fisiorrespi y de los mocos cuando nuestros niños están en el extremo, ¿no? En esas bronquiolitis, esas neumonías. Pero, Jope, hay un montón de cosas que me parece súper interesante comentar con vosotras, que sois expertas, ¿no? En todos esos catarros, esos mocos de la vía alta. Yo tengo un mogollón de peques que me llegan a la consulta que son lactantes literal de 6 días, ¿no? Y esos niños que ves el moco pero no lo ves, pero lo escuchas y no sabes qué pasa, ¿no? Y al final las familias se sienten súper, pues como que no tienen herramientas, ¿no? O no saben qué poner, no saben qué hacer. Entonces yo creo que estaría interesante hablar como de esas
esas patologías, ¿no? Entre comillas, de vías altas de nuestros peques. Principalmente lo que vemos en consulta cada día son catarros de vías altas, rinitis y otitis. Pensar que hasta el 80% de los peques menores de 1 año tendrán alguna otitis a lo largo de su primer año de vida, ¿no? Entonces es una patología muy común. Y aquí yo creo que hay que hacer tenemos un papel, los fisiorespiratorios, muy importante con las familias, que sobre todo educar y enseñar la técnica de higiene nasal para casa, ¿no? Para que ellos se sientan seguros y lo puedan hacer. Sí, porque al fin y al cabo, justo que estaba ahora en consulta que me he venido corriendo, pues el problema es la gestión. O sea, en una familia que es que no sabe hacer un lavado. Entonces, claro, es que si mis gordis no saben gestionar esa mucosa y encima no ayudamos a gestionarla ni sabemos cuál es el objetivo de nuestro lavado, ¿no? Un objetivo de mucha mucosa y arrastrarla, un objetivo de depósito, esa rinitis que al final es una inflamación, ¿no, chicas? Porque yo creo que igual hay mucha gente que no sabe lo que es una rinitis, ¿no? Es una inflamación de la mucosa de los cornetes, ¿no? La zona media de esa cavidad nasal. Entonces, además de arrastrar la mucosidad que vaya generándose, también hay que hacer una terapia seguramente con sueros, con un objetivo en concreto, ¿no? Como utilizar agua de mar. Nosotras en consulta utilizamos la de Costa Brava, isotónica, y luego si queremos hacer un tratamiento más específico, sueros hipertónicos que tienen más cantidad salina para disminuir el edema de esa mucosa. Claro, es que en este caso... Porque la rinitis en el lactante o en el niño, ¿cómo sería? O sea, el niño, ¿verdad? Cuando viene a consulta llega como con un sonido de cerdito en la nariz, ¿no? De... rinorrea. Que los padres piensan que mi niño no come, mi niño no respira bien, entonces en el momento de, por ejemplo, de la deglución no lo hace con tanta facilidad, tampoco le permite dormir, ¿no? Entonces, en esos síntomas, cuando os llegan peques así a la consulta, ¿cómo procedéis vosotras? Bueno, pues en este caso valoramos que sea una rinitis y para eso lo que hacemos es intentar limpiar toda la cavidad nasal. Que hay veces que como las vías son muy estrechas también te generan esos ruidos, pero constantemente y asociado a come menos, duerme fatal, todas estas cositas que dices, algo le pasa a mi peque, pues ahí das con el que tenemos una rinitis, que ya sabemos que nosotros no podemos diagnosticar, pero hay una inflamación, hay una inflamación y hay mucosidad, entonces hay que actuar. Y lo que veníais diciendo de enseñar y educar, yo siempre digo lo mismo. Digo, en consulta solo traen a su peque, ¿cuánto estáis? 30 minutos, 45, ¿cuánto estamos con ellos? Nada. ¿Cuánto les queda de ese proceso por actuar, ¿no? en casa? Entonces hay que empoderar a estas familias y sobre todo que muchas veces llegan los miedos cuando no sabemos qué hacer. ¿Le pasa esto? ¿Qué hago? Voy al hospital, voy a no sé qué, ¿qué hago? Pues hay que empoderarlas en ese sentido, ¿no? Y lo que dices de la rinitis, pues al final actuamos intentando hacer pues buen drenaje en la vía superior, si es que no queda otra. Y luego lo que ha dicho Lauri también, sueros más salínicos, ¿no? Que al final por esas concentraciones consiguen disminuir la inflamación, ayuda a que pueda filtrar y pueda meter aire por la nariz, que es lo que tenemos que hacer al final con la cavidad nasal, ¿no? Filtrar, humedecer y que llegue el aire calentito al pulmón, que es muy tiquismiquis el pulmón. A nosotras, pues bueno, tenemos distintos dispositivos para hacer la higiene nasal, como son las jeringas con adaptadores, las Spraysol, que son muy conocidas, incluso peras nasales, rellenándolas de agua de mar para hacer un arrastre, ¿no? Dependiendo del objetivo que tengamos. Entonces, dependiendo del peque que venga a consulta, pues utilizaremos un determinado dispositivo u otro. Y a mí sí que me gustaría destacar para los peques un poquito más mayores, que ya empiezan a colaborar, lo guays que son las lotas nasales, que son como unas jarritas tipo lámpara de Aladín, por aquí las podéis ver, y la rellenamos de agua de mar para hacer una ducha nasal, ¿no? Mantendríamos boquita abierta y vamos a hacer que el agua pase a través de la cavidad nasal para movilizar e hidratar todo ese moco.
Porque Lauri, eso en las lotas nasales, ¿no? Sobre todo son peques que colaboran, ¿no? Porque si no... Estamos hablando ya de peques, pues a partir de 4 o 5 añitos, claro, perfectamente podemos empezar a hacer esta limpieza, y no solo cuando tengamos un catarro o una rinitis, también peques que vengan de la calle, ¿no? Para limpiar esos alérgenos, contaminación, o sea que lo podemos utilizar con bastante frecuencia. ¿Y cómo se recarga esa lota? Porque claro, muchos padres me preguntan, Elena, esto es un tanque muy grande y como yo me lié aquí a echar sueros, me quedo sin una caja de sueros por cada lavado que le haga el niño, ¿no? Entonces, ¿qué producto se le echa cuando estamos hablando ya de estos pequeños? Que no es barato estos sueros, ojo, no. Ojo, que yo por las como chicas, si un padre recarga el agua marina de Costa Rara, aunque ya me he enterado que también hay de Formentera, que oye, quien quiera un viaje a Formentera, pues oye, metemos la agua marina de Formentera, pero claro, es que, o sea, es decir, yo muchas veces la hablamos en consulta, ¿no? Todas, o sea, que es tan fenomenal, pero al final yo creo que a nivel económico, ojo, o sea, no podemos gastar un paquete de suero isotónico de algunas marcas que te cuesta esa cantidad, ¿no? Yo creo que eso es un poco inviable. Sí, estas lotas al final, pues cada lavado son como unos 200 mililitros aproximadamente, o sea, bastante cantidad, y necesitamos pues utilizar un suero, un agua de mar que venga también en cajas, pues nosotros más utilizamos grandes, de 3 litros, ¿no? De suero isotónico de agua de mar. Porque en la lota creo que se rellenaba más o menos 3/4, ¿puede ser? Sí, 3/4, porque si no, cuando vas a inclinar, se derrama por la parte superior. Porque esos polvitos que venden con algunas de las lotas, que son como unos polvitos para diluirlos en agua, ¿eso también valdría o no sería, o sería mejor utilizar de los sueros que estamos hablando? Hay algunas marcas que vienen con sueros salinos en polvo o incluso con otros componentes como xilitol. A mí para pediatría, si no tienes un objetivo claro de tratamiento, yo prefiero utilizar el agua de mar natural, que además aporta minerales para hidratar y desinflamar la mucosa. Genial. Yo sí que es verdad que lo veo guay, ¿no? Porque al final el objetivo es conseguir que esos lavados, esa higiene nasal sea de manera autónoma y que cada vez los niños lo tengan más como una rutina, ¿no? Entonces, pues al final vamos desde chiquitines con ese lavadito más de jeringa, con un adaptador nebulizado, etc., hasta conseguir que también ellos mismos sean capaces de ir al lavabo y hacerse una buena higiene nasal, ¿no? Entonces, al final el objetivo es que vamos de esas jeringuitas adaptadas, por supuesto, porque ya sabemos por las otitis, etc., con esa boquita abierta, a intentar conseguir que esos lavados estén súper controlados y de manera autónoma y que al final tengan esa educación las familias y luego los peques, ¿no? Y poder gestionarlo mucho mejor. Exacto, al final queremos que los peques sean partícipes de esa terapia, de esa higiene, y que al final ellos sean los que cuando se notan congestionados o con moco lo pidan. Qué bonito es, ¿no? Cuando te lo piden, dirán los padres. Ya, vamos, yo pocos, ya, hoy justo estaba con una familia y me ha dicho, no, el mayor se sube al lavabo y se lo hace solo, y yo, bueno, pues vamos, bendito, porque normalmente eso cuesta muchísimo trabajo, también es esa rutina desde chiquitines. Oye, chicas, y otra cosa también que me parece muy interesante, que por hablar cosas diferentes, ¿no? Vosotras en la consulta tenéis una máquina de vapor, ¿no? Que no es muy conocida, yo no la conocía, ¿no? Al final en consulta creo que conocemos todos estos lavaditos, esa nebulización con una malla vibratoria o ya sea otro tipo de malla, ¿no? Sea ultrasónica o otro tipo de patología, ese drenaje, ¿no? De fisioterapia respiratoria, pero vosotras tenéis ahí una máquina de vapor, no sé si italiana, igual me lo he inventado. Bueno, esta máquina realmente se fabrica en España, luego tenemos una más pequeñita, la Thermalvap, que sí que viene de Italia. Es así. Y bueno, realmente las máquinas de vapor vienen de la balneoterapia, donde se utilizaba esa agua de mar natural, caliente y húmedo, para mejorar el funcionamiento de toda la cavidad nasal y poder de esta manera drenar el moco de algunas zonas que quizá con los lavados nasales no podemos llegar. ¿Es diferente utilizar la máquina de vapor a utilizar el nebulizador? Sí.
Claro, aquí es la partícula. Sabemos que para entrar al pulmón necesitamos un tamaño de partícula, ¿no? Como menos de 1 micra, de 5 micras sí que se puede meter. El caso es que esta máquina no te fragmenta tanto ese agua de mar, entonces no llega al pulmón, se queda todo en la vía superior, que es donde se filtra. Y luego, pues para sinusitis, otitis, podemos llegar a esos espacios en los que, bueno, a lo mejor con un líquido, que es el suero, no podemos llegar. Qué interesante. Vemos que, aunque no hay tanta evidencia científica, sí que vemos evidencia clínica. Es decir, mejoran mucho los pacientes que siguen una terapia continua de higiene nasal y máquina de vapor a los que solamente hacen lavaditos. Porque ¿cada cuánto recomendáis ustedes que se haga la utilización de esta máquina de vapor? ¿Van a hacérselo a consulta o la familia tiene que tener esa máquina en casa o cómo es? Yo nunca la he recomendado porque por el coste, o sea, y luego que necesitas toma de agua y todas estas cosas, pero bueno, al final en sesiones más cortitas sí que solemos hacerlas aquí. Hay bonos y sesiones más cortas y el niño está humedeciéndose, más luego obviamente esto no se queda solo en la máquina de vapor, hay que seguir con todas esas medidas, ¿no? De pues arrastre, depósito, necesitamos hacer más cosas, no solo eso. Entonces es una como combinación. Frente a esa rinitis o sinusitis sí que aconsejamos venir, pues a lo mejor, o yo en mi caso, pues 2 veces por semana, si puede ser, en sesiones, ya te digo, más cortas, no sesiones tan largas. Genial. Que esto de tenerlo en casa, pues a lo mejor sí, la de Thermalbad, la italiana, sí que pueden tenerla en casa, pero no sé hasta qué punto llegan hasta aquí. A nosotros nos ha costado conseguirla, la portátil. Porque esta portátil que comentáis, chicas, que yo la conozco, para que la gente que nos escuche lo entienda, ¿no? Al final también es como que tiene un pitorrito súper largo, que es que lo introduces directamente en la narina, ¿no? Entonces, al final, yo creo que también, esto es lo que siempre pienso, pues al final, ahora mismo se ha puesto de moda, bueno, de moda no, se ha conocido más la nebulización, ¿no? Y yo creo que no hay familia que no nos escuche hoy que casi todos han comprado su nebulizador de malla vibratoria en Amazon, ¿vale? Entonces, creo que al final como que tratamos también a nivel global, porque al final las familias es lo que escuchan, etc., pero también hay centros específicos que, claro, enfocáis un poquito ese tipo de patología, ¿no? Que al final es muy importante adaptar. O sea, antes yo tenía en consulta esta mañana a un peque que tenía nada, 1 semana, y me estaban haciendo lavados a jeringazos y mi gordi tenía la nariz de cerdito, que decía, escuchad una cosa, necesitamos depositar, o sea, le teníamos que ayudar a esa inflamación. Entonces, creo que también es importante saber por qué nebulizamos o por qué metemos este tipo de máquinas para rinitis, o sea, al final adaptarnos a cada peque, ¿no? Entonces, me parece interesante esa parte de las partículas, ¿no? De esas partículas más grandes o pequeñas y según enfocar si quiero que vaya más al pecho, al bronquio o que vaya más a vías superiores. O sea, me parece muy interesante. Exacto, y por ejemplo, en algún caso que nos viene a consulta que tiene el peque bronquiolitis, bebé lactante, y además mantiene esa congestión de vías altas, siempre tenemos que priorizar el tratamiento de vía aérea inferior. Es decir, que si hay moco a nivel bronquial, lo que vamos a utilizar es un nebulizador. Pero si solamente el moco se sitúa en las vías altas, podremos optar por la máquina de vapor, que además aporta temperatura a ese agua de mar y más beneficios para la vía respiratoria. Claro, nos estamos aprovechando de vosotras porque tenéis cosas súper interesantes y yo creo que algo que podemos hablar que está bien en nuestro día a día, ¿no? Todos esos cambios ambientales, toda esa contaminación, ¿no? Creo que ahora encima llega, esto y me encanta decir esto total, cuando llega esta Navidad, estas Navidades que ya nos juntamos toda la familia, la chimenea, las casas rurales, ¿no? O sea, creo que me parece importante hablar de esos factores desencadenantes, ¿no? De las patologías respiratorias, ¿no? De esa dermatitis, de esas alergias, ¿no? ¿Cómo funciona todo este tema? Pues cada vez estamos viendo en consulta más peques que acuden ya con una rinitis alérgica y además con alergias alimentarias. Y esto puede ocasionar que si sufren patologías respiratorias, bronquiolitis de repetición, pues puedan tener dermatitis atópica, incluso desarrollar en la edad adulta asma.
Que eso es muy, muy interesante, que eso le ocurre a mogollón de niños. Yo creo que también el tema de cómo vivimos, qué comemos, ¿no? Que luego estaría interesante, ¿verdad? Hablar. Dónde vivimos también. O sea, aquí en Madrid hay una cantidad de polución que eso no lo ves, pero al final lo estás inhalando y es un daño que te estás haciendo a la vía. Y ya no es solo, vale, yo por ejemplo soy respiradora bucal, imaginaos mis pulmones inhalando ese aire tan negro que es que se ve desde fuera, ¿verdad? Veis la capita, decís, Dios mío, y me voy a adentrar ahí y ahí estoy yo inhalando toda esa porquería, pero al final a nivel pulmonar o a nivel nasal en todo nuestro tracto respiratorio se ve reflejado, a lo mejor no ahora, pero con un catarro sí que lo complicaré más. Claro. ¿Sí? Y eso en los peques, pues venga, uno y otro, más virus, también el cómo vivimos respecto a la sociedad en la que vivimos, o sea, no estamos para conciliar. Entonces, las guardes, todo, pues que todo suma a que bueno, pues se nos haya puesto ahí una barrera en nuestro sistema respiratorio que pues hay que actuar. Y de ahí a lo que llevamos diciendo todo el rato, empoderarnos, saber qué hacer y todas estas cosillas. Creo que es muy importante lo que dice Paula, ¿no? El estilo de vida que llevamos y además darle valor al trabajo multidisciplinar, porque si ya estamos viendo a un peque que tiene respiración oral, pues seguramente tendremos que derivarle a un otorrino, a un odontopediatra, a un logopeda, para abordar ese tipo de respiración, porque sabemos que nos puede complicar las patologías respiratorias que vengan posteriormente. Porque se considera fisiológica la respiración bucal hasta alguna edad, o en ninguna edad es fisiológica la respiración bucal y hay que consultar. En ninguna edad es fisiológica y tenemos que ser muy conscientes y observar, ¿no?, a los peques que son respiradores nasales. Genial. Igualitos que yo. No es broma. Y una cosa que nos ocurre mucho en consulta, que bueno, los peques que vienen ya por una primera vez y ya nos conocen de fisioterapia respiratoria, pues suelen ser peques recurrentes, ¿no? Vemos que el típico peque que viene a consulta ha pasado por una bronquiolitis antes de los 6 meses, ha continuado con una bronquitis y continúa así una al mes, una cada mes y medio, una cada 2 meses. Los tratamientos preventivos no le funcionan hasta ahora. Entonces, claro, estos peques normalmente los suelen catalogar como este peque seguro que va a tener alergia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a estas familias o saber verdaderamente cuándo vamos a poder catalogar a un peque de que verdaderamente hay una alergia que nos puede estar un poco ayudando a causar estas infecciones o no? Vale, aquí la microbiota cumple un papel fundamental en estos niños porque sabemos que los primeros años de edad, incluso desde antes del nacimiento, ya están conformando su microbiota, que van a ser todos esos microorganismos, levaduras, bacterias, virus, que están en nuestro cuerpo y nos van a proteger y van a modular nuestro sistema inmunológico. Entonces, peques que tienen infecciones recurrentes, rinitis, alergias, pues quizá tendríamos que ayudar a empoderar a esas familias que sepan el manejo en casa y además a hacer fisioterapia respiratoria para eliminar el moco y mejorar la ventilación, pero también dar unas recomendaciones generales como tomar probióticos si toman ciclos de antibiótico, o mejorar también pues todo ese manejo mediante una alimentación prebiótica o vitamina D, omega 3, que son al final sustancias que nos van a ayudar a mejorar la respuesta de ese sistema inmunológico. Tanto el intestino como el sistema respiratorio está conectado por aquello que llamamos sistema inmune común de mucosa, o sea que si hay inflamación a nivel intestinal nos puede también afectar a nivel bronquial.
Eso es muy interesante porque yo creo que él y yo lo vemos mucho en consulta, ¿no? Bueno, lo digo mucho en consulta porque trabajamos también esa parte de la pediatría más manual, ¿no? Todos estos nenes con reflujo, todos estos nenes con APLV, ¿no? Estos nenes es muy importante regular eso para también regular su mucosa, ¿no? Creo que es una pregunta importantísima la anamnesis al hacer esta fisiorresti, porque como no tenga ese intestino regulado o tengamos alguna alteración, es que ni con la fisio ni solo con lo otro, o sea, necesitamos esos dos tratamientos y esa regulación, ¿no? A mí me encanta escucharte, Lauri, con el tema de la microbiota, me quedo así embobada, porque es que me parece una pasada, ¿no? Porque yo me acuerdo que le preguntaba a Lauri, Lauri, la vitamina D, el omega 3, o sea, la vitamina D no se mantiene, o sea, nadie mantiene ese tipo de probióticos y yo creo que también, bueno, también es algo como súper nuevo. Y creo que también tenemos miedo como a mandar muchos probióticos, ¿no? Que al fin y al cabo, ¿qué le vas a decir a la familia? Pues tienes que mantener esto, ¿no? Y yo creo que poco a poco se va conociendo más. Pero también esa parte que ha nombrado Lauri de prebióticos, ¿no? Esa alimentación, creo que también es fundamental. O sea, al final puedes trabajar también con la alimentación, ¿no? Que al final es todo un círculo que encima en nenes lactantes y nenes pequeños es que, claro, o sea, ¿qué niño no tiene gases? ¿Qué niño no está irritable? O sea, al final es como un manejo de tantas cosas, porque ahora mismo en esta época los nenes que nos llegan a la consulta a nosotras por un cólico, por una irritabilidad, etc., es que tiene moco, tiene APLV, o sea, al final tienes todo el círculo y es importante regular todo eso. Claro, al final la alimentación hoy en día en niños se abusa mucho hoy en día de azúcar, lácteos y cereales, ¿no? Y eso junto al déficit de, por ejemplo, la vitamina D, que hoy en día pues vivimos bajo techo y toda la población general tiene hipovitaminosis D, pues van a suponer un papel muy importante a la hora de luchar contra esas infecciones respiratorias. Así que además de tratar a estos peques que tienen patología recurrente, pues podemos dar esos consejos a las familias. ¿Qué te parece si pues retomamos la vitamina D o tomamos un omega 3 porque este peque está en sus primeros años de vida y me parece muy importante también ese desarrollo de otras habilidades, ¿no? Y una buena formación del sistema nervioso central. Qué interesante, Lauri. O sea, me parece... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es lo que yo también os he dicho muchas veces, que es otro mundo que está entrando en todas las consultas y en todos los profesionales, pero bueno, yo creo que para finalizar con este tema, que es maravilloso, al final necesitamos equipo multidisciplinar y necesitamos abarcar todo desde todas partes, ¿no? Necesitamos ese odontopediatra, ese otorrino, ese pediatra, esa fisiorespi, esa PNI, esa microbiota, o sea, es que al final necesitamos cuidar al bebé en su globalidad, no únicamente hacer fisiorespi o únicamente ir al otorrino, ¿no? Exacto. Por ejemplo, un caso que se me viene a la cabeza de un peque que ha venido a consulta de forma recurrente por una otitis, pero es que ese peque además tiene plagiocefalia. Tendremos que, ¿no?, apoyarnos en su fisio osteópata y también pues que acuda a ese otorrino para hacer un seguimiento de ese peque, por si pierde audición, está en un momento de crecimiento. Por entrar un poquito más en polémica, ¿qué opináis vosotras del mito de lácteos? De si lácteos sí, lácteos no, la leche produce moco, no produce moco, que muchas familias vienen a consulta y me ha dicho la niña que le deje de dar leche, por favor. Y claro, entonces, bueno, ¿cuál es vuestra opinión al respecto de esto? Yo lo que diga Laura. Le pasamos la bola a Lauri. Ella sabe realmente no es decir solamente, es muy simplista decir provoca o no moco, sino que tenemos que entender que hasta el 80% de la población adulta aquí en España desaparece la enzima lactasa, que es la que rompe los enlaces de glucosa y esos monosacáridos al final, si no los digerimos correctamente, no los podemos absorber y a nivel intestinal provoca inflamación. Esa inflamación que tenemos a nivel intestinal va a generar marcadores de inflamación también que van a viajar a otros órganos, como puede ser la piel,
el pulmón, bueno, todo el sistema, todo el tracto respiratorio, ¿vale? Entonces, bueno, pues algunas personas tendrán más capacidad de generar moco por ese déficit de lactasa que otras. Y sí que vemos que si retiramos en peques temporalmente los lácteos, mejora mucho la producción de moco, pero por esa razón, ¿no? Porque bajamos la inflamación intestinal. Vale, genial. Es verdad que había estado leyendo, ¿no? A causa de, bueno, tantas familias que te vienen comentando esto, y sí que me había llegado a mí la información de que podían producir mayor viscosidad en el moco, que era un poco lo que se había conseguido demostrar hasta el momento en ese sentido. Pero no sé si en realidad, me imagino que la viscosidad también va un poco ligada a toda esta inflamación de la que estamos hablando. O sea que... Claro, bueno. Al final la viscosidad del moco pues hace referencia a todas esas sustancias de inflamación que genera nuestro sistema inmunológico. Tengo una gran duda, ¿vale? Referente a suero fisiológico y terapia marina, ¿vale? Porque es verdad que cuando damos las recomendaciones en consulta, los papis ya están muy puestos y saben muy bien la diferencia entre un suero isotónico y cuándo utilizar el suero hipertónico, ¿no? Hipertónico momento más agudo, isotónico pues ese mantenimiento y esa prevención en casa. Pero ahora entra en juego la terapia marina. ¿Cuándo utilizamos un suero marino o cuándo utilizamos un suero isotónico o hipertónico? La terapia marina al final pues podemos utilizarla igual que el suero fisiológico, y también tenemos agua marina isotónica o hipertónica. La única diferencia es que el suero fisiológico es artificial, solo lleva sodio y cloro, y el agua de mar lleva otros minerales como calcio, cobalto, zinc, que ayuda a disminuir la inflamación de la mucosa. Entonces siempre recomendamos utilizar esa terapia más natural si es para hacer higiene nasal o terapia marina. Ojo, esto lo digo de broma, pero si encima metes de Costa Brava y Formentera, que lo he dicho ya 3 veces, ¡vamos! Esto es agua marina de calidad, vaya. Entonces, entre un suero isotónico con ectoína, que la ectoína también es un antiinflamatorio de la narina, y terapia marina, ¿qué buscaríamos? Bueno, pues claro, aquí depende, estamos valorando un producto y otro que tiene el mismo objetivo con distintos componentes. No hay tanta evidencia científica que nos compare los dos, ¿no? Tendríamos que tener más información. Lo más importante es tener claro el objetivo, pero sí que voy a destacar que los sueros que llevan ectoína económicamente salen más caros que el agua de mar. Entonces, bueno, pues a una familia que tenga muchos peques, pues, ostras, mejor que utilicen una caja de agua de mar que les va a servir para más tiempo. Son 3 litros. Sí, yo transmito dudas porque es que mi familia, y para yo aclararme también, porque a mí me pasa en consulta y yo sé que muchos de las familias que nos escuchen les pasará también, ¿no? ¿En qué momento una y en qué momento otra, no? Que eso suele ser una pregunta muy recurrente. Suele haber esas dudas siempre, ¿eh? Hay que ver el objetivo y ya de ahí planteamos, pero es verdad que es mucho más, o sea, al final es más económico y más natural, ¿eh? Si hablamos ya de compuestos, pues ¿qué prefieres? ¿Algo natural o algo que sea químico, ¿no? Que lo hayan, no químico como tal, pero sí que no es el agua de Formentera, ¿no? Como dice Patri. Vete a Formentera, niño, un viaje y te metes en la cabeza y listo. A ver, yo, de todas formas, yo en clínica sí que es verdad que intento como explicarles, ¿no?, esa parte económica, y que yo creo que va a depender un poco de cada caso y la patología, ¿no? O sea, no es lo mismo pues un nene que tiene un poquito de moquito, ¿no?, y le estás haciendo ese lavadito más de mantenimiento, preventivo, etc., a un gordico igual estamos con una bronquiolitis aguda o recién salido de una bronquiolitis. Es que al final yo creo que hay que saber gestionar un poco en qué momento. No podemos estar tirando, venga, un suero, otro, ¿no? Que yo siempre les digo 1,50, 1,50, 1,50, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que darles esa visibilidad, porque lo que sí que siento es que cuando las familias vienen a nosotras, confían en nosotras. Entonces, si yo le digo, cómprate esto, te lo vas a comprar. Y esa familia se va a gastar 20 euros si hace falta.
O sea, se la va a gastar porque, ostras, al final trabajamos las 4 en una consulta privada, entonces al final la gente lo paga, ¿no? Pero yo quiero dar a entender que ostras, que también hay otras opciones y que también podéis nivelar la balanza cuando sea necesaria una cosa u otra, ¿no? Pero, claro. Ele, me ha parecido súper interesante vuestra pregunta por tu pregunta de suero y terapia marina, porque yo creo que es la duda de muchísima gente, ¿no? Entonces yo creo que también, pues eso, tienen que saber lo que hay y conforme la mucosa o el tipo de patología que tenga, pues al final utilizar una cosa u otra, ¿no? No estar ahí tirando euros volando, como yo digo. Sí. Sabemos no sé que si os habéis encontrado... Perdón, Lau, espera. No sé si os habéis encontrado gente haciendo lavados de arrastre con el suero hipertónico. Y digo, ay, Dios mío, la cantidad de dinero que estás malgastando. O sea, porque igual que entra, no sale y dices... Y a lo mejor necesitas 3, 5 mililitros, los que necesites, pero creo que esos sueros tan caros no son a lo mejor para ese objetivo. Sí. Claro, porque entra y sale, no estás depositando al fin y al cabo. Claro, no estás depositando. Bueno, entonces... y como ha dicho Ele, una jarra de lota con un hipertónico, o sea, vamos, ya, esa jarra de lota vale oro ya. Claro, entonces a nosotras lo que nos gusta es movilizar ese moco o hacer arrastre en los casos necesarios con agua de mar isotónica y luego, si es necesario, depositar esa monodosis de suero hipertónico ya para hacer un tratamiento, ¿no? Qué guay, chicas. Otra consulta que nos suelen hacer las familias es si el agua de mar que tenemos está filtrada. Sí, está filtrada, ¿vale? Que eso es súper importante, que es estéril, está filtrada, aunque sea natural, pero está tratada. Importante eso. Genial. Oye, chicas, bueno, maravilloso todo. Me ha encantado escucharos. Creo que hemos aprendido cosas diferentes, ¿no? Porque al final estamos ahí en redes y todo y hablamos un poquito de lo mismo, pero no, pero sí. Y creo que era interesante este podcast para también escuchar otro tipo de terapias, ¿no? El agua marina, la lota, las máquinas de vapor, esa rinitis, esa microbiota. Así que nada, que mil gracias por vuestro tiempo, que estamos todas a tope siempre en consulta. Ha sido un placer teneros aquí y escucharos. Igualmente. Y nada, que bueno, a ver si como siempre digo, a ver si hacemos todas una reunión y nos conocemos todas. Yo os conozco, pero claro, Ele, que está en Sevilla, pues está más lejos, pero un poquito más lejos. Yo me muevo igual, ¿eh? Él es bienvenida siempre. Vayamos por allí, pues ya está. No tengo problema. O podéis venir para acá, que ahora hace mejor tiempo aquí. 20 grados. Toma ya. Maravilla. Madre pues mía. gracias. Eso no es normal, ¿eh? Gracias a vosotras por invitarnos y bueno, pues también, ¿no? Contar todas estas novedades que traemos en Respiro, que creo que pueden ser muy interesantes para algún tipo de paciente. Exacto. Sí, pues muchísimas gracias, chicas. Un placer gigante, cuidaros mucho. Feliz tarde. Placer es nuestro. Igualmente. Adiós. Adiós.